Les habla Karen Margarita Medina Socarrasca, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Martin Luther King, cuarto semestre, con la materia Psicología Experimental. Hoy vamos a tocar el tema confiabilidad, validez de los datos y su manipulación. Cuando hablamos de la formulación del problema, lleva al planteamiento de las hipótesis y esto marca el camino a seguir en la obtención de datos confiables, válidos y aplicables en una realidad concreta. Por esta razón, lo que confiere de validez y confiabilidad en las investigaciones psicológicas sobre estos dos conceptos se tomarán las definiciones sobre lo que propone Rebecca Lauder y César Augusto Bernal. Para ellos, la confiabilidad nos indica el grado en que la aplicación repetitiva del instrumento al mismo sujeto produzca los mismos resultados, y la validez se refiere del grado en que el instrumento mide lo que se supone que debe medir. Un ejemplo claro es cuando una persona mide su peso en una balsa y consigue el resultado de 90 kilogramos. Se espera que si se repite la medición en las mismas condiciones y en la misma balanza, el resultado sea el mismo, de modo que no sea otra medición como 100 a 150 kilos, debe ser 90 kilogramos. Debe ser la misma. ¿Podemos decir que la balanza es el instrumento confiable? O, si yo me peso y mi peso es de 90 kilogramos y al volverme a pesar en las mismas condiciones y en la misma balanza, mi peso es de 110 kilogramos, ¿es confiable el instrumento? Un ejemplo es cuando un evaluador, por un tipo de instrumento, este es un examen, y nos vemos en el caso donde Valeria obtuvo 2,9 puntos y no pasó el examen, mientras que Pablo, un estudiante, sacó 3 puntos y justo alcanzó a pasar el examen. Entonces es de lógico preguntarse, ¿qué justificación de la diferencia de un punto hace que el evaluador concluya que el segundo comprendió la materia pero el primero no? Esta pregunta está aludiendo a la validez de un instrumento, nivel que la evidencia empírica y teórica justifica las interpretaciones de los puntajes de un instrumento. Es decir, si nuestro instrumento tiene una alta validez de constructos, entonces efectivamente existe toda una justificación teórica y empírica que resalta o respalda que el profesor interprete un puntaje de 2,9 puntos como reprobado y uno de 3 como aprobado. En este sentido, la validez es una propiedad de interpretación, no del instrumento. La validación es un proceso investigativo a partir del uso destinado del instrumento. Analizar los conceptos de confiabilidad y validez. Se explicarán algunos instrumentos de evaluación, unos test conocidos existentes, otras herramientas como roles o test situacionales o observaciones, entrevistas, entre diversas posibilidades, escalas, baterías psicométricas, pruebas proyectivas, instrumentos psicológicos, porque permiten analizar, evaluar, calificar diversas áreas del ser humano. La psicología se ha ocupado de investigar los fenómenos psicológicos del individuo, planteando hipótesis y deduciendo, enunciando verificables. Estos se constatan mediante la medición del comportamiento y hacen posible llegar a conclusiones que se basan en los resultados obtenidos, en la aplicación de diversos instrumentos de medición y recolección que existen en la psicología. La medición en psicología, como en otras ciencias, se encuentra al servicio del método científico. Vamos a tocar desde 4 perspectivas la validez
o el análisis que se dan. Una de ellas es la existencia real. Esta describe como la percepción del instrumento para medir características únicas, para la cual existe lo que aporta claridad en la variable a medir. El compendio es la exactitud con la que el instrumento delimita la complejidad de la variable, ya que ésta contiene el conjunto de características a medir. Así el resultado obtenido sea circunscribible. Discernimiento. Esta se refiere a la fidelidad del instrumento para encontrar, pronosticar o inferir la variable a medir. La correlación involucra la veracidad del instrumento y su grado de relación con otras mediciones, si el resultado de dicha correlación es favorable. Hay unos factores que pueden afectar la validez y la confiabilidad del instrumento. Entre ellos vamos a encontrar improvisar un instrumento de medición. No se puede realizar porque este hecho va llevado desde hace muchos años de formación, métodos de metodología y de pruebas psicométricas. Importar instrumentos creados en otro contexto o países. Un ejemplo es el funcionamiento de la variable como la ansiedad en Colombia. No es lo mismo la variable de ansiedad en Colombia que en Estados Unidos, ya que los instrumentos se hacen con adaptaciones para evaluar si se dan de la misma manera. La falta de adecuación a la población que se va a evaluar. Un ejemplo es en los instrumentos autoadministrados a personas que tengan problemas de comprensión de lectura o que no adapten las características del instrumento a nivel socioeconómico de la persona que voy a evaluar. Un ejemplo, no puedo evaluar a unas personas de primaria si todavía no han tenido la capacidad o el intelecto para comprender una lectura mayor a 3 o 4 hojas. Deshabilidad social. Se trata de los temas sensibles que la persona tiene al responder pensando en una imagen positiva de ellos mismos. Una pregunta que yo pueda realizar a un grupo es: ¿qué tanto han estudiado la materia de psicología esta semana? Ellos me pueden responder que la han estudiado 4 horas, pero la han estudiado solo media hora. O sea, socialmente es deseable que ellos me vayan a dar una respuesta positiva siempre. Las condiciones de administración. Estas se pueden dar porque ruido, alimentación o que la persona tenga un frío. En este caso podemos decir que la confiabilidad y la validez se debe de tomar de pruebas que estén científicamente otorgadas para realizarlas y que sí pueden haber unas características que el instrumentador tenga que tener en cuenta al momento de realizarlas. Gracias.